bienvenidos a este vídeo. Espero que os gusten mucho estos datos curiosos que voy a compartir con vosotras y vosotros. Y son pequeñas curiosidades del mundo de la biología, pequeñas cosas que aprendo estudiando esta carrera. Poco a poco creo que haré más vídeos en los que cuente no solo cosas que aprendo en la universidad, sino también fuera, porque estoy continuamente aprendiendo cosas y creo que de esa forma voy a poder transmitir mucho más y también mucho mejor esta pasión. Y bueno, aquí van unos pocos datos. La verdad es que cada vez comprendo más la biología como una cooperación y no una competencia según lo que voy aprendiendo, y creo que la sociedad en general tiene una idea muy errónea de la biología como competencia y como la lucha del más fuerte, como se suele decir, y realmente todo consiste mucho más en la cooperación y en el conjunto de todos los procesos colaborando para suceder en la simbiosis. Y os quería poner un ejemplo que me ha parecido precioso y que no tenía ni idea. Y es que, ¿sabéis esto que se dice de que solo un espermatozoide es el que consigue llegar y fecundar al óvulo? Y que esa pasase es la dotación genética del padre y la dotación genética de la madre es la del óvulo. Vale, pues eso sí que es cierto, claro que es así. Pero el caso es que no llega uno solo y consigue penetrar aisladamente, sino que el óvulo tiene una cubierta muy fuerte que es necesario desintegrar para poder pasar al interior y llegar al núcleo. Y los espermatozoides tienen unas enzimas que son capaces de degradar esa cubierta para poder entrar. Pero un solo espermatozoide con sus enzimas es probable que no fuese capaz de desintegrar la cápsula y entrar. Entonces, alrededor de unos 100 espermatozoides, más o menos, sueltan sus enzimas para que uno solo pueda penetrar. O sea que muchos están ahí ayudando para que uno pueda entrar. Y me parece precioso. Y no tengo ni idea de qué depende que ese sea el elegido. Supongo que igual esas son preguntas que no están resueltas o que van más allá de la biología, o que sí, yo simplemente no las sé. Y por cierto, ¿sabéis que los hombres producen alrededor de 30 millones de espermatozoides al día? 30 millones de potenciales hijos, cada hombre del planeta. Wow. Algo curioso e interesante es la cantidad de energía que necesita un animal para desplazarse. Y depende del tamaño y depende del medio en el que te desplaces, necesitas más o menos energía. A menudo esta tasa metabólica, lo que llamamos pues el metabolismo activo, el consumo de energía, se mide según el consumo de oxígeno. Cuanto más oxígeno requieres es porque más energía necesitas proporcionarle a tu cuerpo para, en este caso, moverse. Si miramos gráficas que nos muestran el consumo de oxígeno, es decir, la cantidad de energía que necesitamos proporcionarle a nuestro cuerpo y la velocidad de locomoción, podemos ver que en un medio terrestre es una relación lineal, es decir, que cuanta más velocidad le des a tu cuerpo, más consumo de energía necesitas, como de forma proporcional. Si te mueves el doble de rápido, necesitas el doble de energía. Entonces por eso vemos líneas así. Y además podemos ver que cuanto más grande es un animal, menos energía necesita para mover la misma cantidad de cuerpo. O sea que un gramo de perro necesita menos energía para moverse que un gramo de ratón, básicamente. En cambio luego si nos movemos a un medio acuático, como el agua es un medio mucho más viscoso que ofrece mayor resistencia, es más difícil moverse y alcanzar más velocidad. Y entonces ahí no vemos relaciones lineales, sino una curva exponencial, es decir, que va aumentando la necesidad de oxígeno, la necesidad de energía que tú tienes que proporcionar según más rápido quieras ir. Por tanto, es mucho más fácil para un animal acuático alcanzar ese límite de oxígeno que puede proporcionarle a su cuerpo, porque tenemos un límite en el que ya entramos en fatiga absoluta, y es mucho más fácil en un medio acuático alcanzar ese límite que en un medio terrestre. Y de nuevo aquí vemos lo mismo, que el tamaño importa y que un animal más grande requiere menos energía. O sea que un tiburón requiere menos energía para moverse que un pez pequeñito. Y por último, y lo que me parece más interesante, es el medio aéreo, es decir, el vuelo, las aves. Las aves muestran un perfil muy curioso, y es que no es ni exponencial ni lineal, sino que es un perfil que podríamos decir perfil en U. Tiene una forma así. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay una velocidad de vuelo óptimo, es decir, que te puedes desplazar a una velocidad precisa
utilizando la menor energía posible. Y esta es la velocidad que suelen utilizar las aves para volar, obviamente. Y el caso es que por encima de esa velocidad o por debajo de esa velocidad, o sea, volando más rápido o volando más lento, consumes mucha más energía. O sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si una golondrina está volando, si vuela muy lento o si vuela muy rápido, consume mucha más energía que si vuela en un intervalo preciso de velocidad. O sea que podríamos pensar que es como en la locomoción terrestre, como en nosotros, que cuanta más velocidad queremos alcanzar, mayor energía tenemos que proporcionar a nuestro cuerpo. Pero no es así, una ave necesita volar lo suficientemente rápido, pero sin pasarse, para consumir la energía de forma más eficiente. O sea que si va muy lento va a consumir mucha más energía que si va más rápido. Y si va muy rápido también se pasa. Y luego podríamos decir que hay dos tipos de aves. Aves buenas voladoras y aves malas voladoras, que igual son más voladoras ocasionales, que están muy por el suelo, por las ramas, pero no están todo el rato volando y planeando. Y por ejemplo, buenas voladoras son la urraca, el estornino, las palomas, que pasan muchísimo tiempo en el aire. Y luego malas voladoras son por ejemplo los periquitos o las urracas, o entiendo que también las cotorras, porque yo he comparado mirando al cielo cómo vuela una gaviota y cómo vuela una cotorra aquí en Madrid, y es catastrófico cómo vuela una cotorra en comparación. En cambio las gaviotas son ahí muy elegantes, y entonces eso en una gráfica también se ve representado de una forma muy particular, y es que las buenas voladores no tienen casi perfil en U, es decir, que es una línea casi recta, por lo tanto tienen un intervalo mucho más amplio de velocidad óptima, donde el consumo de energía es bajo a una velocidad bastante alta. En cambio, una urraca, por ejemplo, o un periquito, tiene un perfil en U muy acusado. Es decir, que en todo este intervalo requiere mucha energía, tanto a baja velocidad como a alta velocidad, pero que aquí es su vuelo óptimo y es muy estrecho. En la gráfica vemos como una gaviota, entre los 5 metros por segundo y los 13 metros por segundo, está en su velocidad óptima y está consumiendo poca energía para esa cantidad de velocidad. En cambio, una urraca a 1 metro por segundo o a 14 metros por segundo consume muchísima energía y tiene su punto óptimo a 6 metros por segundo. Pero si se sale de 6 metros por segundo, si va un poco más lento o un poco más rápido, ya está consumiendo excesiva energía. Las bacterias hablan, y hoy os quiero transmitir un poco de esta fascinación que cada vez me está creciendo más por el mundo de lo pequeño, de lo microbiano. Siempre se han considerado que las bacterias, que son los seres más primitivos de la Tierra, los primeros que aparecieron, son muy simples, que son unicelulares y por lo tanto individuales. Siempre se les ha considerado como seres individuales, asociales, de alguna forma egoísta, que no cooperan ni se coordinan para producir respuestas conjuntas. Pero desde hace unas décadas se ha empezado a descubrir que eso no es así y que de hecho todo lo contrario. Las bacterias tienen su propio lenguaje, hablan entre ellas, tanto con bacterias de una misma especie como con bacterias de otras especies, y su léxico es un léxico químico. Se trata de moléculas químicas que les permite saber cuántas bacterias hay ahí fuera, y esto es muy importante para muchísimos procesos. Para explicároslo os voy a poner el ejemplo de dos procesos. Por un lado, la bioluminescencia, es decir, la producción de luz que nada tiene que ver con el sol o con una lámpara. Es una producción molecular, química, que ellas mismas producen gracias a enzimas. Sale luz de su cuerpo. Y el otro ejemplo es el ejemplo de la virulencia, es decir, de bacterias que son capaces de producir toxinas u otros compuestos que al final producen enfermedades o infecciones en otros organismos. Pensad en el caso de la virulencia. Una bacteria que sea un patógeno y que entre en nuestro cuerpo, si es solo una, o dos, o 3 o 4, o 5 o 10 o 100, probablemente no puedan hacer nada por sí solas. Porque nosotros al fin y al cabo somos un ser gigantesco en comparación y tenemos todos nuestros mecanismos inmunológicos, de defensa, que nos van a defender perfectamente de unos pocos seres. Sus toxinas no nos van a afectar porque somos muy grandes. Entonces ellas no van a gastar sus toxinas, que al fin y al cabo conllevan un gasto energético, para nada. Entonces lo que tienen que hacer es no liberar nada, no liberar sus toxinas, no producir todas sus reacciones que nos van a producir una infección, hasta tener plena certeza de que son las suficientes como para poder afectarte y hacerte frente. Y antes, considerándolas tan simples como creíamos, no pensábamos que fuesen capaces de hacer eso, porque eso requiere
de alguna forma un mecanismo de entender tu entorno, de entender que hay otros seres a tu lado, de entender que esos seres son los mismos que tú y que pueden tener el mismo efecto. Pero sí, se ha descubierto que lo hacen, y lo hacen a través de moléculas. Lo que hacen es liberar unas moléculas muy concretas hacia afuera. Entonces una bacteria libera sus moléculas hacia afuera y se van liberando moléculas, y cuantas más bacterias hay, más de esa molécula se libera. Entonces cuando hay muchísimas bacterias de una misma especie, hay una concentración elevadísima de esa molécula. Y entonces cuando hay una altísima concentración de esa molécula, sucede el proceso contrario, se revierte el proceso y en vez de la molécula salir de las bacterias, lo que hace es entrar. Las bacterias tienen en su superficie receptores concretos para esa molécula, o sea, imaginaos un receptor así y la molécula justo es un triángulo que encaja perfectamente ahí, y entonces la molécula se une al receptor y vuelve a entrar. Y al entrar en la bacteria, que solo sucede cuando hay una altísima concentración de esa molécula y por lo tanto hay una altísima concentración de bacterias de la misma especie, al entrar se activan un proceso de activación de proteínas y de transcripción de genes que da lugar a proteínas, y las proteínas al fin y al cabo es lo que mueve todo, y hay proteínas específicas para producir, por ejemplo, producir toxicidad. Entonces ya cuando son un montón de bacterias en tu cuerpo, tiene lugar todo este proceso y ya te atacan, y ya tienen una altísima probabilidad de producirte una infección y que, al menos de primeras, no les puedas hacer frente. El otro caso es el de la bioluminescencia que os he mencionado. Una sola bacteria por sí misma, si produjese luz, no serviría para nada, porque es minúscula. No tendría ningún efecto positivo para nada. Entonces una bacteria que es capaz de producir luz, por sí sola no lo va a hacer, porque es un gasto energético innecesario. En cambio, gracias a este mecanismo, que se llama quorum sensing, puede ser sensible a la cantidad de bacterias de su misma especie que hay en el entorno, y cuando sabe que son las suficientes, todas se activan en el mismo momento y producen luz. Y por ejemplo hay un proceso muy curioso que se da en un calamar marino que vive en la costa y que establece una simbiosis con una bacteria que produce bioluminescencia. Él tiene como una especie de bolsas que guardan un montón de estas bacterias, y entonces por la noche, que es cuando el calamar sale a cazar, esas bacterias se activan. ¿Y para qué el calamar quiere eso? Pues porque según él va nadando, como vive en la costa, digamos que el suelo está cerca, y si hay luna llena, al estar él nadando con la luz, se proyectaría una sombra debido a su cuerpo, y entonces las presas huirían de él porque le podrían detectar, o los depredadores le atacarían por la misma razón. Entonces este calamar, al tener estas bolsas con estas bacterias que producen luminiscencia, lo que hace es detectar con unos sensores que tienen en superficie la cantidad de luz de la luna llena, por ejemplo, que hay, y abrir unas compuertas o cerrarlas según esa luz, y esas compuertas permiten pasar la luz de las bacterias, y entonces al proyectarse la luz en el suelo ya no hay sombra, y así el calamar no proyecta sombra y de alguna forma se puede camuflar y puede seguir navegando en busca de sus presas y huyendo de sus depredadores. Me parece precioso este fenómeno del quorum sensing, y una vez más ejemplifica que todo es mucho más complejo de lo que pensamos y que todo está más interconectado, y en concreto que las bacterias, aunque las consideramos seres unicelulares, son de alguna forma multicelulares. Sin duda tienen comportamientos multicelulares que son fundamentales para la supervivencia de estas. Algo importante que añadir es que gracias al conocimiento cada vez más elaborado de este mecanismo de quorum sensing que tienen las bacterias, se están desarrollando los mecanismos contrarios que permiten revertir este proceso o frenarlo de alguna forma, y así impedir que las bacterias se puedan comunicar entre sí y puedan desarrollar, por ejemplo, estos procesos de virulencia. Por lo tanto, de alguna forma, estos procesos que se están desarrollando son los nuevos antibióticos, y esto es muy importante en este momento porque ya sabéis que se está desarrollando muchísima resistencia de bacterias a antibióticos y necesitamos nuevas alternativas, y esta es una de ellas y probablemente la mejor. Un dato curioso que he aprendido y que igual no sabéis es lo que es el Botox. El Botox probablemente lo conocéis por su utilización para eliminar las arrugas faciales, no sé si también del resto del cuerpo, para tratar de rejuvenecer la piel. Se empezó a utilizar a finales del siglo pasado. La base que tiene este proceso es bastante simple y sorprendente para mí. Yo no tenía ni idea de que se basaba en algo microbiológico. Se trata de una bacteria, Clostridium botulinum, que a lo mejor suena un poco, al menos el botulinum, porque es la bacteria que provoca el botulismo, que es una intoxicación común en alimentos mal conservados, o sea, por ejemplo, alimentos conservados que no se han hervido, no han tenido los procesos de esterilización necesarios. Cuando esto sucede, en los alimentos en conserva está la toxina botulínica, que es la que causa
el botulismo. Esta toxina es una neurotoxina, o sea, que afecta al sistema nervioso y su mecanismo de acción es bloqueando la producción de acetilcolina, que igual os suena también, que es un neurotransmisor que permite la contracción muscular. Digamos que la comunicación entre el nervio del sistema nervioso y el músculo necesita de esta acetilcolina para comunicarlo y para permitir la contracción. Y lo que hace la toxina botulínica es impedir esa comunicación y, por lo tanto, impedir la contracción. Esto, por supuesto, puede acarrear muchísimos problemas, y son los problemas del botulismo, pero se han descubierto maneras de utilizar esta toxina inactivada, o sea que no puede causar el botulismo, pero sí permite una relajación muscular al no permitir la contracción. Y eso es básicamente lo que se hace con el Botox. Botox proviene de botulism toxin, toxina botulínica, y lo que se hace es inyectar esta toxina botulínica inactivada en los lugares donde quieras quitarte las arrugas, y entonces allí no se permite la contracción muscular y por lo tanto no hay arrugas causadas por la edad, por el paso del tiempo, por la expresión. Y esta es tan solo una de las utilidades que se le ha encontrado a esta toxina, pero es mucho más poderosa y, por ejemplo, también se puede utilizar para prevenir los tics de los ojos, para la epilepsia, para la hipersalivación, para la tartamudez. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os hayan parecido interesantes estos datos y que os haya conseguido transmitir algo de pasión, fascinación, curiosidad. Y me encantaría escucharos si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algo que os haya evocado. Y lo dicho siempre, mantened siempre, siempre, siempre la curiosidad.